Ahí sí. Ya, ahí sí. Oficialmente empezamos la clase. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están el ánimo? ¿Lograron almorzar o no? ¿Están con ánimo? ¿Con ganas? ¿No están con piloto automático? Hoy día vamos a hacer varios ejercicios. Esperemos que alcancemos a hacer por lo menos un par. ¿Ya? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Presencia Sí, profe. física? Ya, listo. Bien. Bueno, estamos viendo cambios de significado. La segunda unidad de lexicogenesia trata sobre fenómenos asociados a la semántica léxica y en particular cambios de significado. Habíamos visto en la sesión anterior las relaciones de sentido, la segunda parte de las relaciones de sentido, y habíamos dejado pendientes dos cosas que eran, más bien, yo le había dejado una práctica que, como para que tengan ya sintonía con lo que se viene, la lexicalización, la práctica de un esquema semántico incorporando hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, y la idea sobre todo, bien importante, el asunto de las lagunas léxicas, que es algo que es materia de estudio, de trabajo, generalmente en el trabajo de campo, cuando uno investiga y hace hipótesis sobre la realidad de los hablantes. Hoy día vamos a conectar, si ustedes recuerdan nuestra primera evaluación, ahí realizamos una síntesis de elementos de semántica. En nuestra clase anterior trabajamos las relaciones de sentido un poco más profundas, ¿ya? Y ya que están todos, se integraron más estudiantes. Entonces, hoy día lo que vamos a tomar es llevar estas relaciones de sentido hacia la siguiente componente que presento acá atrás, los cambios de significado. O sea, cuáles son los tipos de cambios de significado que existen para poder empezar a estudiar el léxico propiamente tal. Entonces, vamos a hacer una primera revisión de lo anterior sobre la lexicalización. ¿Ya? Hay una primera definición que es importante relevar, que yo acabo de tomar una definición así explícitamente de la Real Academia Española, en que dice, hacer que un elemento lingüístico pase a formar parte del sistema léxico de la lengua. ¿Ya? Úsese como pronominal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que lexicalizar o lexicalizarse es una expresión que implica que cualquier elemento puede transformarse en palabra. Eso es básicamente la lexicalización. Entonces, la primera asignación que yo les había dejado en la clase anterior, como para que recordaran lo que habíamos visto en dicha clase, tiene que ver con plantearse de qué manera se lexicaliza las palabras o el significado, ¿ya? Cómo se amalgaman y se transforman en algo. Aquí yo les tengo algunos ejemplos. Hay varios tipos. Por ejemplo, hay uno muy común que es la palabra ovni, que en realidad ovni es una sigla. Te recordarán que ovni significa objeto volador no identificado, que es la traducción aceptada de UFO, ¿ah? Del inglés. El fenómeno de los ovnis es complejo. ¿Se fijan? Ahí la palabra ovni dejó de ser, perdón, la sigla ovni dejó de ser sigla y se transformó en palabra. Y más encima se le pluralizó, o sea, se transformó ese contenido semántico que estaba representado por un tipo de estructura, que era la abreviatura o la sigla, se transforma en una palabra que incorpora movimiento, incorpora flexión verbal, flexión nominal. Ese es un fenómeno típico de lexicalización que a simple vista no parece nada del otro mundo, porque la palabra ovnis está muy interiorizada en nuestro acervo lingüístico. Por ejemplo, esta otra. Hay que traspasar este texto a braille. ¿Ya? Braille es el nombre propio del sistema de escritura codificado para ciegos. Entonces, personas con discapacidad visual. ¿Ya? Increíble como esa estructura también de la RAE. Braille entonces ya deja de tener la significación de un código explícito, sino que se transforma en un sustantivo que toma un significado común y corriente, cotidiano. Entonces, también se lexicaliza un nombre propio en algo común y corriente. De hecho, Braille ahí está escrito con B corta, ni siquiera con B larga como debería ser el nombre o del que proviene el nombre. ¿Ya? Esta es tal vez más interesante porque es más propia de la creación lingüística. Este cuento es chino. ¿Ah? O sea, es de la China, proviene de la cultura china, lo que ustedes quieran. Versus este otro. Eso es un cuento chino. Y aquí nos encontramos con una, digamos,
será un prejuicio, será una estigmatización, lo que ustedes quieran, o a lo mejor salió de un chiste, quizás de dónde salió. Habría que ver la etimología del significado de decir cuento chino por mentira, pero el estricto rigor, para efectos de nuestro estudio, es que hay una evidencia de que cuando alguien escucha esa expresión, esa locución, esa frase nominal, cuento chino, está pensando en mentira, ya no está pensando que sea un cuento proveniente de la China. Entonces aquí nos encontramos con que la palabra en sí se ha lexicalizado en términos de que el significado con la palabra o la expresión se han transformado en otra cosa. Se han transformado, han salido de lo original. Ahí les dejo un link para que revisen un poquito más la lexicalización. Entonces, entendida la lexicalización de esta forma, es que podemos conectarnos con lo que es las lagunas léxicas, ya que el segundo concepto importante que dejamos pendiente en la clase anterior. Las lagunas léxicas en el vocabulario cotidiano son aquellos elementos que están presentes de alguna forma, pero no de manera explícita, sino de manera implícita. Y lo que nosotros hacemos es traerlas a colación, ponerlas sobre la mesa, o más bien ponerlas en el habla, a través de ciertas expresiones que sean perifrásticas, por ejemplo, perifrásticas en el sentido de que uno construye una serie de palabras que transforman esto en una paráfrasis. Y de esa manera se usa normalmente. Por ejemplo, la expresión o el significado más bien, alguien que escribe un libro para otra persona y luego a menudo finge que es su propio trabajo. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué palabra tomó finalmente ese significado puro? Farsante. Farsante, podría ser un adjetivo farsante, ya, bien, bien. ¿Qué otra más? Fraude. ¿Perdón, Javiera? Fraude. Fraude. ¿Cómo se le llama a una persona? Más bien como el adjetivo que planteó Cristóbal, como alguien que es. ¿Han escuchado hablar de eso? Miren, esta expresión, escritor fantasma. ¿Ya? Podría ser un farsante, claro, en el sentido de que finge su propio trabajo, pero más allá del hecho de ser farsante, hoy ya se ha instaurado que es realmente una profesión y un oficio ser escritor fantasma. O sea, por ejemplo, ustedes toman cualquier biografía de cualquier artista contemporáneo y van a tener al lado un escritor fantasma. No hay un, no hay un, nunca has escrito, por ejemplo, si hoy día Bob Dylan, por decir, Bob Dylan acaba de cumplir 80 años, ya, si Bob Dylan, esta gran figura de la música contemporánea, escribiera un libro hoy, lo más probable es que va a ser asesorado por un escritor fantasma. Por lo tanto, es un oficio que es parte de. Y a esa vuelta significativa que aparece ahí, con mayor o menor intencionalidad de hacer fraude, ¿no? Se le llama escritor fantasma. Bueno, entonces lo que ocurre con las lagunas léxicas es que toman un lugar propiamente tal para economizar y para poder sobre todo estandarizar el uso. ¿Ya? Por ejemplo, la voz, visibilización. ¿Ya? Esto es muy típico. Cuando uno habla en el día a día, de repente dice, conoce la palabra visibilizar y conoce que la forma de sustantivizar el verbo visibilizar es con sion, y porque así le doy acción y efecto de visibilizar. Pero o sea, no pero, sino que, conclusión, yo digo, ¿saben qué? Voy a ocupar la palabra. Uno lo dice inconscientemente, por supuesto. Entonces, uno está conversando con alguien y dice, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que uno debería darle visibilización a esta situación tan terrible que está ocurriendo en las calles hoy en día. Entonces, uno dice la palabra tranquilamente y los demás escuchan y se entienden, no hay problema. Pero ¿y si la consulta del DRAE? ¿El DRAE la aceptó o no? No, pues el DRAE no está, no aparece así tal cual, sino que está en proceso de revisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es que el diccionario de la Real Academia Española va a ir siempre 1000 kilómetros más atrás, de 1000 kilómetros por hora o por segundo, más atrás que lo que ocurre en la realidad concreta del habla. Por lo tanto, nosotros vamos a ser siempre vamos a estar creando nuevas palabras, lexicalizando nuevas cosas para poder darnos a entender y dejar atrás las lagunas léxicas y establecer que hay ciertas zonas de significado que tienen que tener alguna estructura propiamente tal. Fíjense en este otro ejemplo. El significado, acosar usando medios digitales. ¿Cuál sería la lexicalización de ese significado? Ciberbullying. Ciberbullying, ya, bien. Podría ser ciberbullying, sí.
¿sí? ¿Hay algún sinónimo de ciberbullying? Acoso cibernético. Acoso cibernético. Mira, tenemos tres. Cyberbullying, algo así, acoso cibernético y ciberacoso. O sea, tendríamos tres expresiones, muy bien, que están en nuestro acervo lingüístico hoy, actual. Son variantes, son sinónimos, provienen de distintas, unas se asentan más en la raíz inglesa, otras simplemente ya pasaron como esta ciberacoso, como que ya pasa a ser media española. Obviamente no está en DRAE todavía, está en revisión, está en proceso de recoger la frecuencia de uso en prensa por gente especializada o por, digamos, por gente que tiene una garantía de autoridad. Y de esa forma, ciber con acoso se transforman en esta expresión lexicográfica, porque es grafía también, léxico y grafía lexicográfica que nos permite eh, tomar un contenido de significado de nuestra mente y ponerlo en el papel. Esto es uno de los procedimientos de lexicogenesia más habituales hoy en día. Eh, crear con todo el material que existe y nosotros los hablantes somos realmente artistas de la creación lingüística. Estamos todo el tiempo creando contenidos a partir de este tipo de expresiones. ¿Ya? Por lo tanto, no es nada nuevo. Entonces, retomando, tenemos los dos primeros grandes conceptos que habíamos visto la semana anterior, lexicalización y lagunas de léxico. Sí, alguien quería decir algo, por favor. Sí, le quería preguntar que la semana pasada a mí no me había quedado muy claro este concepto de las lagunas del léxico Ya. y cuando estaba haciendo la tarea no supe bien qué responder, así que bueno, busqué un poco en internet para ver si me Sí, guiaba algo y me salía harto las palabras que no tienen traducción. exacto. Buena, excelente. Acá te acabas de anticipar lo que justamente iba a hablar, las lagunas del léxico en traducción. Me anticipaste ni que te hubiese mostrado la presentación. Exactamente. Lo que ocurre es que las lagunas del léxico es uno de los grandes temas en traducción. Por eso tiene que estar revisado, cuando hablamos de lexicogenesia, tenemos que hablar de lagunas del léxico, porque en traducción lo que ocurre es que hay un elemento que eh, a veces se considera intraducible en la medida que, y esta es una discusión teórica, metodológica, o sea, tiene niveles así bizantinos de discusión, o sea, que nunca vamos a llegar a puerto, a otras decisiones mucho más pragmáticas, que son del día a día y de los traductores profesionales que tienen que tomar una decisión, porque tienen que traducir, finalmente. Así es que, por un lado, está el hecho de que hay cosas que son intraducibles. O sea, podríamos decir que nunca va a existir una expresión que pueda traducirse de una lengua a otra porque eh, la estructura mental de pensamiento, de significado, que ni siquiera cultural, sino que la forma en que el hablante se expresa con la lengua, hay también ahí una relación que hace que esa expresión no pueda ser traducida de la misma manera, con la misma carga significativa que en otras. Pucha, y en eso hay harta discrepancia, porque fíjense ustedes lo que ocurre, por ejemplo, en la misma lengua. En nuestra misma lengua a veces tenemos expresiones que uno dice, no, es que esto no se puede traducir. Con las cuestiones generacionales. Pucha, es que mi abuelo, mi abuelita no va a entender lo que estoy hablando con mi amigo, ¿para qué le voy a explicar? Pues si es un concepto que ella no entiende, porque es viejita. Entonces no va a entender nunca que nosotros con esta palabra nos referimos a esto. ¿Ya? Eso también es bien egoísta, porque en el fondo si eres parte de una cultura, generacionalmente o intrageneracionalmente, no debería haber problema de entenderla. Ya, la abuelita no va a usar esa palabra que usas tú, que tiene 20 años, pero a lo mejor eso no quiere decir que no la entienda. Todo lo contrario, te podría decir también que hay un montón de palabras que ella atesora que son de sus 20, 30 años y que están ahí, por ejemplo. Entonces, voy respondiendo un poco la inquietud, Sofía. ¿Sí? Sí, o sea, igual le había encontrado como la relación que podían tener en lo que había explicado antes, como con la traducción, así que estoy súper, gracias. Gracias. Encontraste ejemplos, ¿cierto? ¿Buscaste ejemplos o encontraste algo que te llamó Igual la no estaba atención? tan segura, así que como que coloqué lo que yo creí que podría ser, pero Ya. no, no sé. ¿Y lo tienes ahí a mano para poder Sí, escuchar? sí, A ver, lo digo, ¿no? dale. Por ejemplo, puse los calzones rotos, porque me acordé de un meme que
como que lo quisieron traducir, pero lo tradujeron muy literal, así que Mm. también saudade y gringo. Gringo, ya. ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Qué fenómeno a qué alude aquello? Ya la gente de Latinoamérica se refiere a los extranjeros con esa palabra. Dije, bueno, Mm. y, y últimamente igual yo he visto en redes sociales que ha habido como un como discurso en contra de esta palabra porque dicen que puede ser como una palabra ofensiva para Mm. los extranjeros, pero en Mm. verdad no es que solamente como la gente de Latinoamérica, es la palabra que nosotros usamos para referirnos a tales personas que no son de acá. Exacto, Así que exacto. Claro, surgió de una manera peyorativa, léxico-genéticamente, surge de manera peyorativa, pero luego se adapta y se estandariza como la manera de referirse a todo lo que sea extranjero a Latinoamérica. Y, y de hecho, los mismos extranjeros se ríen de la palabra y les gusta usarla. Yo he escuchado a muchos extranjeros que se ríen de esa misma palabra, como que se ríen de sí mismos, de, oh, yo soy gringo, soy gringo. Oye, yo soy gringo. Así. El Green Go Home surgió en México para referirse a que los verdes norteamericanos que se vestían de verde por uniforme se fueran de México. ¿Qué estrategia de traducción se puede aplicar a la laguna léxica? Bueno, una de las formas digamos, están el amplio consenso es la adaptación, ¿ya? O a llamada traducción libre. O sea, es como, arréglatela, voy a decirlo súper burdo, como arréglatela como puedas. O sea, en el fondo, tratar de buscar aquellas connotaciones culturales que me permiten asimilar de mejor manera o poner de mejor manera esa carga de significado en el contexto resultante hacia dónde va dirigido. Y es por eso que cuando ustedes ven una película y ven los subtítulos, sea la película que sea, que no sea de lengua española, por supuesto, y aparecen los subtítulos y ustedes revisan esos subtítulos, y si ustedes tienen cierto manejo de esa lengua, en el caso del francés o del inglés o del portugués o japonés, va a haber siempre algún grado de no conformidad con lo que está apareciendo ahí, ¿ya? Y en muchos casos, no solo errores garrafales, ¿ah? Que uno a veces se encuentra en traducciones o subtitulaciones donde hay errores de frentón. Te encuentras con matices, margen de duda, de discrepancia, y eso es propio del proceso de adaptación que surge ahí. Y a veces estudiarlo uno se da cuenta que si uno bien dice, no, esto cómo se dice así, cómo lo están traduciendo de esta manera, esta palabra no significa eso, significa otra cosa. Yo creo que les ha pasado eso cuando están viendo algún programa, alguna cosa que sea de habla extranjera. Pero si uno revisa después la traducción o revisa el contexto, a veces termina encontrando la razón a quien tomó la decisión de hacer la traducción de esa manera, porque pensando en que hay una persona atrás, no una traducción automática, eh, porque hay una adaptación, o sea, alguien pensó, dijo, no, es que esta palabra tengo que ponerla de esta manera para que funcione, porque, por ejemplo, el público es muy amplio el que puede ver esta película, entonces tengo que hacerlo de esa forma, no tengo otra opción. Bueno, lo otro que les comentaba a propósito del comentario que hizo Sofía cuando empezamos esta lámina es que efectivamente la traducción en términos de la traductibilidad de la lengua, uno puede estar en dos lugares distintos, en dos campos de juego distintos. Uno es el campo de lo intralingüístico y otro es de lo extralingüístico. Por lo tanto, la estrategia de traducir una laguna léxica no solamente es extralingüística de lenguas distintas, sino que, y por muchas razones y con mucha evidencia, por ejemplo, hace una traducción del español de Santiago al español de Buenos Aires, al río Platense, digamos. ¿Ya? El español de Santiago, el español central, estandarizable, de metrópoli, o sea, irradia, el español de Santiago irradia hasta la tercera región, irradia hasta la octava región, novena región, décima región, incluso con mucha fuerza, pero a nivel de metrópolis, a nivel suburbano o rural, ya nos encontramos con las diferencias que hacen los matices. Por lo tanto, uno dice español de Santiago, que es el español que uno escucha aquí en la metrópoli, y perfectamente uno podría hacer las traducciones con el español de Buenos Aires. Uno converse con argentinos, además que los argentinos también tienen distintas
zonas. El rioplatense es distinto al español del centro y el norte, que habla distinto, se entiende perfecto, inmediatamente se entiende que es distinto, y al sur también. Así es que hasta este punto las lagunas léxicas entonces funcionan muy bien para entender que la lexicogenesia es un proceso que está vivo. Y eso es lo que vamos a revisar en las próximas láminas, cuando ya vamos a hablar del cambio de significado probablemente tal. Bien, ejercicio grupal. Vamos a hacer un ejercicio de esta naturaleza. Miren, primero, van a redactar una oración para cada una de las siguientes palabras que les voy a listar a continuación. ¿Ya? Luego de redactar esa oración, que a ustedes les parezca que funciona coherente, van a describir el contexto en que funcionan normalmente estas oraciones. Si es que hubiese otro contexto que a ustedes se les ocurre, que está presente, lo comentan, lo mencionan, así, ponen una nota. También funciona en este otro contexto. ¿Ya? Contextos, ustedes entienden, vamos a entender contexto como el espacio, el lugar donde se usa habitualmente esa expresión, en este caso la oración que ustedes van a redactar. Y finalmente van a aportar 2 palabras nuevas de este tipo, que sean palabras similares al listado que está acá, que son palabras que uno pudiese tener alguna duda de uso. ¿Ya? Estas son las palabras: posverdad, rushear, pistucio, ganarse, trollear o torlear, funarse. Funar o funarse, cualquiera de las acepciones. Funar transitivo, funarse pronominal. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entienden las palabras? Bueno, las conocen, algunas sí, más que otras. Deberían tener algunos contextos para... ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Qué bueno. Voy a separarlos en algunos grupos, ¿ya? Hacia al azar. ¿Cuántos son hoy día? Somos... Ah, perfecto, 3 grupos. Los voy a asignar a 3 grupos, ¿ya? Ahí están asignándose. Bien, bien, bien. Ya vienen llegando, parece, ¿cierto? Todos. Ya. ¿Cómo les fue? Bastante bien, fue divertido. Sí, sí, un buen ejercicio. Buen ejercicio de léxico Bueno, genésico y de tenemos palabras definiciones. que no sabíamos lo que eran. Ya. Yo me sentí viejo, no entendí algunas palabras. No. Tal vez muy joven. No, paso viendo puras cuestiones en YouTube y nunca he visto que usen esas palabras, así que me sentí viejo. Bueno, es una muestra aleatoria de varias, dentro de un caudal de posibles palabras. Hay cosas aquí que son de distintos momentos. Bien, empecemos por uno de los grupos. ¿Qué les parece el grupo conformado por Josefina, Linda, y ¿quién más estaba? Josefina, Linda Yo, Javiera. y Javiera. Ya. Posverdad. En posverdad no sabíamos muy bien lo que significaba, así que buscamos la definición. Ah, hicieron Pero aún todo. así no se nos ocurrió como ninguna frase. Ya, Así que buscamos un ejemplo y decían los demagogos son los maestros de la posverdad. ya. Que al final por lo que entendemos es como que no le dan prioridad a los hechos, sino como a las emociones o a sus ideas. Como que Exacto. los hechos no importan. Perfecto, sí, por ahí va la cosa. Sí. Alguien del otro grupo la conocía la palabra? Sí, el nuestro la conocía. Ya, la conocía. ¿En ese mismo sentido? Sí. De hecho, como nuestra oración, como la posverdad, es el nuevo problema del Internet. Eso fue lo que escribimos. Exactamente, sí, sí. Sí, súper. Por ahí va la cosa. Es una palabra acuñada hace poco tiempo, o sea, es nuevísima. Estamos hablando de una palabra que tal vez se está usando hace 15 años, que eso es, para una palabra es nada, es nacida ayer. Y tiene este hecho, de este sentido de que justamente todo lo que ya las fake news son posverdades, o sea, son acomodaciones
claro, son acomodaciones intencionales. La fake news es parte de una entidad comunicacional, dice cosas y las dice con cierta intención de falsear datos. La posverdad tiene mucho más que ver con ciertas personas, autoridades que dicen cuestiones, por ejemplo, cada excusa que se da sobre algo que no se hizo bien, mucho tiene que ver con el aspecto político, con autoridades, con personalidades que dicen a su antojo, manejan la realidad. Un poco de eso se trata. Bien, entonces hay un significado que ahora se puso en esa palabra. Por eso no sabemos cuál es. O sea, el significado existe y lo entendemos, pero la lexicalización de ese significado en esta palabra, posverdad, es lo que nos hace pensar, ¿será ¿Será este el significado? ¿Será este el uso? Bien, vamos al segundo, rachear o rushear. Pamela Orellana, tú estabas con Sofía y Catein. Sofía. Pamela, ¿lograron? Sí, pues la oración que pusimos fue hay que ruchear para llegar a ver la novela, la teleserie. A ver. Perfecto. Ruchear es como hacer las cosas como, para nosotros, como, o como nosotros lo ocupamos, era como hacer las cosas de forma rápido. O Exacto. sea, ¿Y ustedes la han escuchado hablar? ¿Algunas personas en contexto cotidiano? en mi grupo de amigos, sí, Se escucha, se usa. Ruchar como rapidez. sí, pero hay otra excepción más. Ya. ¿Cuál es esa otra? La Sofía la buscó en internet, era como atacar como al equipo, al enemigo, como en un juego, no sé, ella no me acuerdo bien. Sí, era como atacar rápidamente como al equipo contrario en un juego, pero nosotras nunca lo habíamos escuchado de esa forma, así que nosotros usamos el rushear como de apurarse. Claro, súper, súper. Ahí entonces tenemos dos acepciones. La segunda que ustedes mencionan parece que la ocupan más los gamers, que tiene que ver con esto de luchas y peleas en juegos. Y ruchear pasa como también, un poco también por el mismo inglés, como de hacer cosas rápido. Antiguamente se decía, no antiguamente, sino como ampliamente la gente dice hoy tengo que rajar alguna parte, como irse rápido. Es como súper cotidiano, así, muy coloquial. Suena hasta un poco vulgar, pero se ocupa. Bien, vamos a la siguiente. Pistucio. Felipe Aravena, ¿tú estabas con Cristóbal? Sí, con Cristóbal y Natalia. Y Cristóbal y Natalia. Pistucio. Nosotros tuvimos mucho problema con esta palabra porque no supimos ¿Dónde identificar salió? bien qué significaba, Y de dónde sale, pistucia. claro. Y pistucia. Esto sí la con A. encontramos, que Ya. significaba como algo insignificante, algo pequeño, Mm, algo que se hace poco. ya. Y la oración, Natalia, ¿la tienes por ahí? Que te Sí, lo- estaba acá, que era como me ofrecieron un pistucio por los campos del sur, pero porque pensábamos como que tenía que ver, como dijo Felipe, como que era algo que era muy pequeño, que se ofrecía algo muy pequeño que era, no sé, muy mínimo, insignificante, Claro. entonces como que intentamos poner algo Ya, por ahí. Entonces, sí, así. total. Mm. Tal vez si hubiésemos puesto pistucia, habría sido más entendible. Sí, es que no sabíamos de verdad que entre los tres era la primera vez que escuchábamos esta palabra. Y la encontramos con oso, o sea, perdón, con A solamente, Sí, como solo con pistucia. A. Sí, se ocupa mucho Vendría más con siendo A y como un con O menos. pichintún. Sí, un Claro, pistucio, un pichintún. Claro, un Exactamente. pichintún, Es un como, pichintún, un pistucio, es algo, un cachito. un cachito, sí. Es una palabra como muy familiar, eso es el listado de palabras que uno sabe, no las usa, no las usará tanto, tal vez, o no las usa, literalmente, pero están como en el colectivo del entorno familiar, porque hay gente mayor que la usa y por lo tanto uno sabe más o menos de qué se trata. Pistucia más que pistucio, pero funciona como en el mismo sentido. Bien, gracias chiquillos. La siguiente, ganarse. Volvamos al primer grupo, Josefina con Linda y Javiera. Ganarse. Nosotros lo pusimos más en el tono de colocarse, por ejemplo, no sé dónde ganarme, no sé dónde Exacto. ubicarme. Es que eso es. Si fuera ganar, no, ganar sería darle una derrota a otros, pero ganarse ya no es una competencia, justamente colocarse en un lugar.
en un lugar. Sí, y una expresión, una oración común que pueda ejemplificar aquello. Como no sé dónde ganarme o no sé dónde se ganaron ellos. Ya. ¿La ocupan ustedes? ¿La han usado? ¿La escuchan? ¿La han escuchado en algunos hablantes en particular? Les pregunto a ustedes mismas, el grupo, Javiera, Josefina, Linnea. Al menos yo no Ah, ocupo. No sé. sea, sí, como cuando estaba en el colegio, pero esa palabra no la corregían porque está Sí, mal dicho. Decían. claro, está mal dicho, claro. O Yo sea, siempre la escucho en mi casa de mi abuela, sobre todo, que me dice así como gánate ahí, gánate cuando ahí, me sí. quiere que me siente en un Sí, lugar sí, sí, particular. sí. Tiene algo de mi abuela que en paz descanse también decía eso. Yo, muy chico, me reía mucho de esa palabra. Y tiene algo, tiene una connotación como de divertida, es como festiva, divertida, muy relajada y tiene, yo no me atrevería a decir que es de campo, pero no es una palabra que tenga prestigio, sino que más bien es un uso como no prestigioso del verbo. Por eso seguramente, Josefina, parece que tú dijiste que te corregían en el colegio, porque claro, no es una palabra como que tiene ese aspecto. Se fijan, hasta el momento tenemos palabras, las 4 que hemos visto, como que corresponden, si uno le pusiera edad a las palabras, como que cada una tendría edades distintas y tendría como contextos muy particulares donde se ocupan. Vamos a la siguiente, trollar o trolear. Cristóbal, Felipe, Natalia, ¿qué les pasó con esa palabra? Trollar, o sea, ¿ustedes han escuchado trollar o trolear? Trolear creo que es más común, yo lo he escuchado trolear. Sí, si lo Sí. toman directamente la pronunciación del inglés, como no suelen decir trollear. Mm. Ya. ¿Un ejemplo en oración? Pusimos mucha gente se dedica a trolear por internet. Ya. ¿Y qué significa? Porque ahí todavía no se entiende el significado. Si yo no supiera de qué se trata, no, todavía no entiendo. ¿Qué significa? Trolear es como gastar una broma. Sí, vamos a hacer una broma. ¿Gastar una broma? Sí, está bien Sí. dicho eso. Sí, está bien Inocentes, dicho, está sino muy que castizo. son muy pesadas, se puede decir. Claro, o sea, depende. Pues, Sí, también creo que depende. Con abarca desde otros, como sí. lo más suave hasta como ya lo... A veces No, a veces ni siquiera es como una broma, a veces es solo intentar molestar a los demás, ¿no? Como Claro, poner en ridículo. también, Ujú. como un intento de ridiculizar. Aunque Como el por, troleo como... o sea, ¿Mm? como por ejemplo que alguien ponga en una red social algo sobre un chiste sobre una persona conocida Ah, o con uno alguien de los, amigo. uno de los troleos como más famosos que yo me he encontrado es que, por ejemplo, alguien Rickroll. pregunta el Rickroll, perfecto, ese era mi ejemplo. Que alguien pide, o no sé, alguien dice como video de perritos. Alguien postea en alguna red social así como, oh, video de perritos, qué bonito el perrito, y pone un link de YouTube. Y ese video de YouTube te manda una canción que es la de Rick Astley, la de Never Gonna Give You Up. Entonces, eso se suele considerar como troleo, que la gente va esperando algo, se Claro, mete a y ese link. te mandan para otro lado. Claro, Ah, ese es mi poder. Ya. Gracias, hijo. Ya, sí, te estaba escuchando, sí. Claro, ya, a eso se entiende. Esa es la finalidad, esa es la idea, ya, estupendo. Eso sí, entonces también es una palabra o una expresión que tampoco tiene muchos años, es como también que surge en torno a como a una nueva manera de molestar, de hacer bromas o de poner trampas. Vamos a la última. Catherine, tú estás con Sofía Sí, con Sofía y Pamela. y Pamela. Funarse Sí, bueno, todas o funar. conocemos la palabra. Sí. Bueno, un ejemplo que fue el que dio Sofía fue, oh hermanito, te funaron. Claro. Que se usa para decir cuando alguien dijo algo muy no aceptado, que está mal. No supimos muy bien cómo definirlo con las chiquillas, pero lo decíamos como cancelar a alguien, Claro. pero cancelar también es otra palabra. Uy, qué interesante que esa palabra O sea, cancelar. La acepción de cancelar está es recién, como recién salía del horno. Claro, quizás 2 años cancelar como que se Sí. está usando más fuerte.
Claro, es que cancelar, que hace 2 años estoy usándose cancelar con esa excepción, es como que realmente como que hubiese nacido esa excepción ayer, en términos de la vida de las palabras, como que recién nacía, así como nada. Porque ahora tiene que demostrarse que esa palabra tenga validez y se pueda estandarizar. Y eso lo va a resolver los hablantes, nosotros mismos, no lo va a resolver la academia de la lengua. Después ha aparecido en la historia de mi vida personal, así como biográficamente hablando, me acuerdo de muchas palabras que duraron un ratito y después se van. Pues además que uno como por deformación profesional, o sea, como que uno siempre le ha gustado el lenguaje, entonces a ustedes les debe pasar lo mismo, que si les gustan las lenguas y han estado preocupados de esto durante mucho tiempo en su vida, van a tener más oreja en darse cuenta de cómo estas palabras aparecen y desaparecen rápido, o algunas se permanecen o cambian de acepción y permanecen. El caso de funar, yo no sé cuál será la palabra en inglés, el equivalente en inglés, no me acuerdo en este momento. Eh, sería súper interesante verificar cómo esta palabra está presente en todas las lenguas, cómo esta acepción, porque hoy día hay una tendencia mundial a funar o a cancelar En a ciertos Argentina se usa personajes. escrachar. Escrachar, mira. Ya. O sea, como lo que hace el scratch el DJ, así como hacer eso, algo así. ¿Será como esa la imagen? Creo que el equivalente en inglés de funar sería así cancelar. Cancelar, tal cual. Cancel. Ya. Sí, Sí, y por directamente. eso se empieza a decir como cancelar acá en español, porque viene así como tomado del inglés. Ya. Directo Buena. desde Twitter. Buena, Sí, buena, el buena. funar es algo más chileno, Sí, creo. sí. O sea, el to cancel somebody es Twitter, es twitteriano, es de origen de Twitter, Sí, del inglés. más o menos, Acá por ahí. copiado. Y además que, si ustedes ven, empiezan a revisar prensa o prensa en redes sociales, es tan rápida la información que toman los calcos del inglés de una manera así patética. A veces hay palabras que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no darle una pequeña vuelta y escribirlo de otra manera? Y no. Yo he estado en reuniones con gente que todo el rato hablan sobre todo en términos de empresa, todo el tiempo hablan cada cosa que hacen es decir una palabra intermedio, tiene una cosa, un anglicismo o un spanglish intermedio, como toda una cantidad de jerga, es increíble, es como, sí, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, ahí hay varias razones que las vamos a conversar después, las vamos a revisar. ¿Palabras nuevas que pueden aportar a este ejercicio? Que se les haya ocurrido. Sofía, ¿tienes alguna palabra nueva que se te haya ocurrido en este lapso? Se me ocurre tal vez la palabra así como streamear, como hacer Streamear. streaming. Toda la razón. Streamear. Qué miedo esa palabra ya. ¿Por qué? Porque uno sufre haciéndolo. ¿Streameando? ¿Streamear? Sí, son prácticas que salen entre ciertos grupos respecto a música o sea, respecto a música se da como el stream de un tipo, pero hay otro stream que es como de respecto a juegos y de ver videos, pero el stream es como, tiene distintos ambientes, por eso. Por ejemplo, el stream de Twitch, ¿ustedes juegan o ven cosas en Twitch? Esa plataforma para gamers. Mi primo pequeño hace stream. Hace streaming en Twitch. 12 años ya hace. 12 años. Yo uso como eso en casos muy puntuales, así como la última vez que lo usé fue para ir a ver un concierto. Ya. También lo usé para eso, pero hay usuarios ávidos de Twitch, de streams. Oye, impresionante, es todo un mundo, es todo un mundo. Yo no he querido entrar a mirar y hace unos meses me puse a mirar y es impresionante. La gente que hace conciertos todo el tiempo, a esta hora, no sé, llega un aviso por tal usuario está haciendo un stream y tú miras y está, claro, una persona está en Australia de noche y tiene un set así en su casa y está haciendo, no sé, cualquier cosa. Increíble. De hecho, yo tengo un vecino que es un amigo que hace como streamings de él tocando la batería con openings de anime. Oh. Es sorprendente, no tiene harto público. Pero es que impresionante el público, o sea, no, es para conversarlo otro día, pues ya se nos va a acabar la clase pronto. Pero es realmente un fenómeno para conversarlo y ver qué es lo que está pasando. Sobre todo, más bien, es un tema que podríamos, o sea, la acepción de la palabra la podemos hablar acá y como el fenómeno discursivo en el otro curso, porque son dos cosas muy complementarias. Entonces, el streamear tendría una acepción de
streamear haciendo música o streamear jugando videojuegos con otros. ¿Esas serían las dos acepciones? Justo me distraje, pero no lo escuché. Que tú planteas, Pamela, que existían como dos acepciones, streamear como haciendo videojuegos, como jugando, o streameando tocando música. No. Es que, por ejemplo, en temas como de los fandoms, hay como, para ganar como reconocimiento o como alcanzar ciertas metas que se ponen ellos mismos respecto a los lanzamientos de grupo, se hace stream como para subir las vistas de Perfecto. videos o de reproducciones en Spotify. Entonces eso es lo que cuenta como hacer streaming. Entonces el stream del otro es como transmitir un contenido, el otro es como subir números. Perfecto, o sea, por eso dijiste que era estresante, por el sentido de que voy a streamear, o sea, esta semana tengo que streamear, esta semana tengo que streamear por lo menos 7 veces para poder empezar a subir así, en ese sentido, ¿cierto? Sería ocupado. Claro, pero no una cosa personal, sino que es por el grupo al que estoy apoyando. Ya. Y eso tiene como ciertas reglas y es como, por eso es estresante. Ya. Tienes que conectarte para poder generarle visibilidad al streamer. Aunque también hay algunos que graban su diario vivir. Claro. Caminando por las calles. De hecho, encuentro que eso es un buen modo de defensa así personal en caso de que le pase algo, como dejar así que más personas lo vean para después hacer denuncia. Es que eso es tremendo. Hoy día todo lo que ocurre está grabado. Es una cuestión impresionante. Es impresionante. Y las noticias están aprovechando. Ustedes no ven noticias. Yo me puse a ver hace poco, pero las noticias y dan lata a ver noticias porque todo lo que ocurre son hechos de violencia y están grabados por una cámara acá. Alguien que pasó y pasó con el teléfono así, grabó. Una cuestión increíble. Bueno, tengo que avanzar porque no voy a alcanzar a ver, ya no alcancé a revisar todo lo que teníamos que ver en nuestra clase, pero les voy a dejar algunas pistas. Súper entretenida la participación de hoy, chiquillas. Los felicito. Vamos a ver lo que es tiempo, espacio y contexto. Entonces, lo que vimos ahora y conversamos, viene la conexión ahora directa para les voy a entregar las bases metodológicas de lo que nosotros vamos a hacer ahora, luego, a partir de las siguientes clases, y pensando en la segunda evaluación, que es un trabajo colaborativo de generar definiciones y explorar campos de palabras, de léxico que tengan que ser definidos. Tal cual la conversación que acabamos de tener, así bien informal, bien amplia, pero después uno la va sistematizando. El primer tema es el tiempo y el espacio y el contexto, un tema así clave en la historia del ser humano y en la historia del léxico de las palabras. Y aquí hay 3 principios fundamentales que yo los voy a tomar, los voy a basar y se los estoy resumiendo acá de un libro de Coserio, de Eugenio Coserio, el gran lingüista romano, que toma elementos de Aristóteles y los pone en este libro. Es un libro largo de leer, entonces yo lo que acabo de hacer es una síntesis, hipersíntesis, para que ustedes tengan las ideas, fuerzas claras. Primero, la lengua funciona y se da concretamente en hablar. No es posible que se dé de otra manera. La lengua no existe en un Word, en una Biblia, en un texto cerrado. Tiene que darse en el hablar, si no, no existe. Por lo tanto, el lenguaje es actividad, nunca es producto. Por eso la Real Academia siempre va a estar desfasada 1000 años antes o después de lo que está ocurriendo hoy día. Tercero, el hablar es disculpe. Sí. Está compartiendo pantalla, ¿no? Porque no se ve. Perdón. No se preocupe. Perdón, qué bueno que me avisaste porque, claro, como nos fuimos a... Tienes toda la razón, no estaba compartiendo pantalla, qué bueno que me dijiste. Ahí está, por eso yo estaba hablando aquí de las palabras. Pucha, me habían dicho antes, qué pajarón soy. Ya, aquí están los elementos. Aquí están los 3 elementos que le estaba comentando. El hablar es una actividad universal que se realiza por individuos particulares, en cuanto a miembros de comunidades históricas. Entonces, estos 3 son los elementos fundamentales de lo que plantea Coserio en cuanto a la metodología para estudiar la lengua en un tiempo, un espacio y un contexto determinado. Y por ende, establece, siguiendo Aristóteles, estos 3 conceptos. ¿Ya? Se los voy a dejar acá, no importa que no se lo aprendan de memoria. Lo importante es entender la perspectiva. Lo universal, o el kat energian, que es la actividad en sí. Lo particular, el katadynami, que es el saber. Y lo histórico, que es kataergon, que es el producto. Esos 3 elementos son 3 formas de mirar lo mismo, 3 modos de considerar la misma realidad. O sea, cuando nosotros tratamos o intentamos de definir el concepto funar o cancelar, estamos tomando esas 3 dimensiones en sí.
la actividad en sí, el saber idiomático y el producto, lo que finalmente la gente empieza a compartir en la realidad cotidiana. Entonces, el primer punto, ¿cómo estamos en el tiempo? Ya se me fue la hora. Voy a terminar acá. El primer punto, el Catenergian, es lo universal. El hablante simplemente habla, genera actividad lingüística concreta, y de ese punto de vista, cuando esa actividad general se transforma en un discurso particular de un hablante en particular, es una serie de actos que un hablante entrega en una oportunidad particular. Por lo tanto, si para mí hoy día, si para mí hace 5 años atrás cancelar significaba terminar algo, y hoy día cancelar significa vetar a alguien, ¿ya? Eso solamente se puede apreciar en un individuo en el 2015 versus el 2021, por sus actos particulares. De esa manera, históricamente, una lengua concreta no va a poder dar cuenta de ese cambio si es que no se saca la foto del momento particular. Por lo tanto, ese es la gran foco de atención cuando uno estudia el léxico. Necesita sacarle fotos a la realidad. En tanto, el otro concepto del hablar como cat dynamic, o sea, saber hablar en la práctica como actividad en sí, significa que todos nosotros tenemos un saber elocucional, o sea, sabemos hablar porque hablamos lenguas, tenemos saber expresivo porque fisiológicamente sabemos expresarnos, y otro histórico que es la lengua como acervo. Entonces, en esa dimensión, hay harta distracción, ¿ya? Es lo que yo les comentaba hace unos minutos atrás cuando les planteaba que tal vez, supongamos que cancelar a alguien sea momentáneo y que en 2 o 3 años más ya no signifique eso. Bueno, eso va a tener que ver con que cómo el acervo idiomático, cómo la lengua históricamente va a asimilar ese significado como una tradición propia de una comunidad. Eso no lo podemos predecir a ciencia cierta. Podemos dar algunas pistas, podemos observar y ver cómo se conforma esa realidad. Pero solamente lo vamos a tener claro cuando exploremos la realidad de forma concreta, entrevistando a la gente y hablando con ellos para que nos definan. De tal manera que el tercer punto, el ergon, o la totalidad del habla, es algo súper conceptual, porque no existe propiamente tal. O sea, lo que trata de hacer el diccionario, los glosarios, la terminología, es poner en un aparato, en un artefacto de manera histórica, sentada, una totalidad de significados y del habla, y eso la verdad es súper ficticio, no es posible que hagamos algo así en la práctica. Por lo tanto, aquí lo importante va a entender, y con esto termino la clase, que el catadynaming, el nivel 2, el saber hablar, es el saber lingüístico con el cual nosotros vamos a nutrir nuestra habla y vamos a poder, va a poder ser el material sobre el cual vamos a observar la realidad. Esto se llama objeto de estudio de la realidad, y ese objeto de estudio es el significado que va a estar aplicado o va a estar instalado en ciertos elementos léxicos. Por lo tanto, el lenguaje en sí no es una actividad de productos, es una actividad creadora de signos, es libre, es la metáfora o el equivalente con la actividad artística de creación y de improvisación es súper afortunada, porque lo que ocurre en el fondo es eso. Nosotros en la práctica tenemos un set de palabras con los cuales trabajamos, conversamos y hablamos todo el día, pero en cualquier conversación vamos a mezclar, amalgamar, recrear, se nos va a olvidar una palabra y vamos a sacar otra, unas bajo la manga, y vamos a decir las cosas tal cual nos parece que deberían ser. Ya. Bien, aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a delinear entonces este aspecto del tiempo, espacio, contexto. Lo vamos a revisar bien. Vamos a hacer otro ejercicio al respecto. Les voy a compartir la presentación, por supuesto, con un par de links para que puedan revisar y quedar al tanto de lo que conversamos hoy día. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, estimadas y estimados. Ha sido una clase muy entretenida. Ojalá que lo hayan pasado bien y ¿tienen más clase ahora? No, esta es la última. Esta es la última, bien. Entonces, pusimos el broche de oro. Ya. Que estén muy bien. Nos vemos. Ya, profe. Que esté bien. Chao. Profesor, que esté bien. Chao, profe, Gracias. que esté bien. Chao, profe.